Bienvenida de nuevo a su programa Pabellón X. En esta oportunidad vamos a conversar del libro 7 poemas, 4 encuentros, recuerdos de Arnulfo Quintero López, que fue un trabajo que realicé eh, los últimos meses de vida del poeta Arnulfo Quintero López, en los cuales me dediqué a ir en 4 oportunidades a su casa con un grabador en mano para que él me contara cómo fue su vida. Básicamente este libro nació porque en una oportunidad yo fui para su casa y me prestó el libro, una biografía. Me prestó una biografía y yo dije, oye, vamos a hacer una biografía del poeta Arnulfo Quintero y a este gran amigo que en el proceso de hacer la biografía que se convirtió en un gran amigo. Ya era un amigo, un conocido, una persona que uno decía, oye, que el poeta, pero a medida que se fue haciendo el libro, ya la amistad fue un poco mayor. Y me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas en ese proceso de lograr este libro a 2 manos. No es un libro en físico, porque aún no se ha publicado como tal en físico. En realidad solo fue compartido en un viejo blog que tenía. Pero está ahí. El libro está ahí, el libro está a disposición de cualquiera que lo quiera leer. 7 poemas, 4 encuentros. Buscó narrar la vida, describir la vida de Arnulfo Quintero López desde su infancia hasta los últimos momentos de su vida donde estuvo luchando contra el cáncer. En este libro se encuentran, en este libro que abre con 7 poemas del poeta Arnulfo, 7 poemas clave, él mismo los seleccionó, como dije, fue escrito a 2 manos, un libro escrito, una biografía escrita a 2 manos, porque cuando yo terminé de hacer la entrevista, que ya estaba toda transcrita, y yo le envié como un pequeño borrador de cómo iba a ser el libro, que en realidad era un poema y la primera parte de la entrevista. Otro poema y la segunda parte de la entrevista. Y eso fue como una estructura que yo hice, pero cuando yo le envié eso al poeta Arnulfo, él le agregó cosas a las respuestas que ya me había dado. Y además hizo un cambio estructural en el libro, agregando 7 poemas al inicio. Y luego vienen los encuentros que tuvimos, dándole un toque más íntimo al libro, porque también es suyo, no solo mío, es suyo. Él puso lo suyo ahí también muchísimo. Todo lo bueno que van a encontrar en él, en este libro, en 7 poemas, 4 encuentros, lo puso Arnulfo Quintero. Todo lo malo lo puse yo. Bueno, en sí los 4 encuentros abarcan desde su infancia hasta los últimos meses de su vida, los últimos años de su vida, luchando contra el cáncer, en el que se develan un montón de historias bellísimas, bellísimas, que son las historias que hacen de la vida algo emocionante, algo lindo, algo hermoso. Iniciando en el primer encuentro, por ejemplo, cuando le pregunto sobre su madre, y él me dice que su mamá no sabía leer ni sabía escribir, pero le gustaba la poesía. Entonces compraba libros, iba comprando libros, mandando a comprar libros, y una vecina se los leía. Y los poemas que le gustaban a su mamá los mandaba a transcribir y los guardaba en una carpeta, en una maleta. Entonces me cuenta el poeta Arnulfo que a medida que fue creciendo, él iba y a veces a escondidas iba y buscaba el libro, la carpeta y leía los poemas.
Y entonces ahí descubrimos que fue prácticamente su madre, la mamá del poeta Arnulfo, la que lo introdujo en el mundo de la literatura. También nos habla de su padre, un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre que que se vino de Colombia y que más nunca volvió a Colombia y que tuvo malas experiencias con la época de la guerrilla y la guerra con el gobierno. Y bueno, y que se dedicó a trabajar para mantener a su familia. Pero que en momentos raros, no sé, un momento raro ahí, nos narra Arnulfo que fue el mismo padre, que era Adeco, que lo llevó a la casa del Partido Comunista en una oportunidad, para que formara parte del Partido Comunista, siendo él un adolescente. Cosa interesante, ¿no? Historias de la vida. También encontramos en el libro otras experiencias de su infancia, como que fue expulsado tres veces de la escuela. En segundo grado, en cuarto grado, si no me equivoco, quinto grado, por hacer una señal con la mano en forma de pene, ¿no? En una foto de todos los estudiantes, donde serían todos los estudiantes, entonces por hacer esa señal en esa foto, fue expulsado de la escuela. Y en el bachillerato también fue expulsado también. Y una anécdota relacionada con esa expulsión del bachillerato es que una maestra que le dijo al papá de Arnulfo, el papá del poeta Arnulfo le dijo que él no estaba hecho para estudiar, que no iba a ser ingeniero, que no iba a ser abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay personas que estaban hechas para trabajos más comunes. Y bueno, nada, dice el poeta Arnulfo que en el futuro él estaba en un acto de grado y al lado estaba la misma maestra que le había dicho eso a su papá y que lo admiraba al poeta Arnulfo por todo lo que había logrado. Y entonces el poeta Arnulfo viene y le dice, usted fue la que le dijo a mi papá que yo no servía para ser abogado ni para ser ingeniero. Y la maestra toda penada se disculpó, obviamente. Pues en este libro también nos encontramos una etapa en donde él nos habla de la magia que hacía para sobrevivir en la universidad, para sobrevivir en la ULA. Que él contó que en un principio él quería estudiar era letras, pero que por azares del destino, en ese momento no había inscripción para letras y él ya estaba en Mérida, y era no, es pura inscripción para derecho. Puedes estudiar derecho un semestre y después te cambias, 1 o 2 semestres y después te cambias a letras. Y vino el poeta y dijo, bueno, está bien, pues me quedo. Y se quedó en derecho. Se terminó fue derecho, estudiando derecho en la ULA. Y nos dice en el libro que él fue abogado por la ULA y poeta por la vida. Y bueno, al final, el último capítulo, el último encuentro, es en el que se desarrolla ya su parte en el enfrentamiento con esa enfermedad del cáncer, con el que luchó muchísimo, porque él nos dice que los especialistas le decían que tenía 6 meses de vida, y este hombre luchó casi 4 o 5 años con ese cáncer, y con ayuda y en medio de las peores penurias, porque en ese tiempo en que él estuvo luchando, escaseaban los medicamentos, todo era muy difícil conseguir los medicamentos para esa enfermedad. Pero él luchó y sobrevivió un montón de años, 4 o 5 años, creo si no me equivoco.
Y bueno, al final le pregunté esto al final. La última pregunta que le hice, el último encuentro, que fue un encuentro muy especial, porque recuerdo que esa vez, recuerdo que el último encuentro, no había nadie, estábamos solo nosotros dos, y él me recibió en su casa, en su silla. Me preparó un café, preparó un café, unas galletas, un pan, algo así, y nos pusimos en la mesa a conversar. Y oye, ese fue el momento, yo creo que más humano que tuvimos, más íntimo que tuvimos, porque generalmente él estaba en la cama o estaba en la silla en su biblioteca. Y, y la última pregunta que le hice fue esta, ya ponerme los ojos. ¿Qué le dice usted a esas personas que en este momento le están diciendo tienes cáncer, que van a una quimioterapia, que se pueden levantar, que no se pueden levantar de la cama ni hacer sus necesidades por cuenta propia? Y él responde, les digo con el chino Valera Mora, no hay que dejar que el camello de la tristeza entre por el hueco de nuestros corazones. Debemos luchar todos los días y levantarnos con optimismo para disfrutar las cosas sencillas que están al alcance de nuestros sueños. Pues como decía Facundo, si después de la vida se renace, aún nos queda la esperanza de la muerte. Y dice un poco más. Pero bueno, estos pequeños bocadillos para que ustedes puedan leer el libro que voy a compartir con ustedes en formato PDF, y además voy a compartir una dirección para que también lo puedan descargar. Hasta la próxima.